ha mandado los mails con las conformaciones de los grupos. Sí, nosotros mandamos, nos falta definir responsables nomás. No de la conformación de grupos de laboratorio, sé que 2 grupos ya mandaron, sino de los grupos para hacer el trabajo integrador. No, a mí me faltaría todavía definir el grupo, Juan. Bueno. Yo, Juan, ¿no te acordás si te lo mandé? Porque lo habíamos definido la semana pasada, pero no recuerdo si te mandé un mail. No, en todo caso, bueno, después nosotros mándenme a mí o a Daniel o a Darío también. Marcelo, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. En todo caso, bueno, fíjense si no lo mandaron, si quieren mandarlo de vuelta y nosotros al final haremos una recorrida al Espinel para ver quién está bien, perfecto. Y para ver quiénes son los que faltan. Bueno, si les parece, comenzamos. Ok. Bueno, el TP va a ser, en su conformación, va a ser sencillo, en el sentido de que yo no voy a enviar más que un mail a cada uno de los grupos con una descripción de el tipo de problema que tienen que resolver, ¿sí? Los problemas van a ser, bueno, obviamente que van a ser todos de la misma naturaleza, pero van a ser distintos para cada grupo. Afortunadamente no escasean problemas para este tipo de problemas a resolver, vale la redundancia, que es el problema que nosotros vamos a tener que resolver. Entonces vamos a tener que calcular los campos magnéticos y resolver una máquina o la configuración de arrollamientos de una máquina y calcular sus campos magnéticos, ¿sí? Entonces, la descripción que yo le voy a mandar al grupo va a ser algo como las dimensiones de la máquina. Le voy a dar las dimensiones. Les voy a dar, o sea, estos son los diámetros del rotor, del estator. La forma de la ranura, que va a ser la misma, cuadrada. Las dimensiones de la ranura. Y la cantidad de ranuras, obviamente, tanto de estator como de rotor. Y nada más. Entonces, y además la velocidad de la máquina, eso le va a dar la cantidad de polos. Y bueno, nada más. Entonces, anoto acá para que dimensiones, ranuras, velocidad y con estos datos ustedes van a tener que, primero de todo, desarrollar el arrollamiento, ¿sí? Entonces, aplicando toda la teoría que vimos y todos los ejercicios que vimos, ustedes van a tener que probar, usando en la teoría, van a tener que probar cuál es el arrollamiento más adecuado que ustedes consideran para resolver esa máquina y por qué, ¿sí? Entonces, dada esa cantidad de ranuras, tienen que probar arrollamiento de simple y doble capa, cómo distribuirlo, qué distribución de bobinas, si usar bobinas diametrales o cortadas. En fin, tiene que probar todas las variantes que vimos y obtener la mejor distribución, ¿sí? Del campo en el lente hierro. Eso lo vamos a hacer evaluando el contenido armónico, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? Sí, perfecto.
sea, esta primera parte, yo no les voy a dar una guía, no es una guía como las que suelen tener hasta ahora, que es una guía de completar, que de completar y los pasos. O sea, ustedes me van a tener que hacer todo el desarrollo del trabajo, siguiendo lo que sí le voy a dar los puntos, el listado de puntos en ese mail. Y al final ustedes van a llegar a una determinada configuración. Entonces van a decir, bueno, al final van a llegar a una distribución de bobinas, a una distribución del arrollamiento. En base a, no van a ser los casos más sencillos que vimos, los casos que vimos ya en la teoría están, y en la práctica también quedan agotados, ¿no? Van a ser casos, va a haber casos, sí, de 24 ranuras, que son los que vimos, con alguno más de cantidad de polos, pero también va a haber algunos de 36 y de 48 polos. De 48 ranuras, discúlpenme. Pero no es tan problemático porque ahora les mostraré cómo lo vamos a hacer. O sea, puede ser a lo sumo que puede ser complicado el dibujo del CAD del arrollamiento de este caso, ¿no? Bueno. Entonces, una vez que ustedes desarrollen toda esta parte teórica de este diseño, lo vamos a proceder a cargar en el software en Agros 2D. ¿Sí? Un poco ya vimos el otro día cuando vimos la teoría de la presentación de los métodos de elementos finitos, cómo es que vamos a cargarlo. Voy a poner, voy a poner a grabar ahora esta parte porque Recording in progress. Entonces, ya que estamos grabando, vamos a asumir. Yo voy a enviar los parámetros del arrollamiento por mail a cada grupo. Ustedes lo van a resolver, van a hacer el desarrollo de desarrollamiento, van a escribirlo en un informe, van a hacer el plano del arrollamiento, o sea, la distribución en el CAD. Y después empezaremos a cargarlo con el programa. Ahora quiero que alguno me confirme si se está viendo bien la pantalla que estoy compartiendo. Sí, se ve. Perfecto. Una pregunta. Sí. Para la primera parte, que sería la determinación teórica, ¿es Sí. por prueba y error? O sea, de plantear varios escenarios y ver cuál es el más óptimo, o a través de lo que fuimos viendo prácticamente, optar sí o sí por un escenario. No, vos un poco de combinaciones, algunas pruebas vas a tener que hacer. Vas a tener que hacer algunas pruebas. Por ejemplo, se me ocurre con los acortamientos, ¿no? Vos sabés, tal vez tu parámetro de comparación va a ser siempre el arrollamiento como si fueran todos diametrales, como si fueran bobinas concentradas. Entonces después, y con eso calcularás una distribución de armónicos. El criterio que hay que elegir es el de los valores. Hay varios criterios que se pueden elegir para minimizar, como sea, la pregunta es, ¿cuál es el qué te define que un arrollamiento sea óptimo? Nosotros lo vamos a hacer desde el punto de vista de los armónicos. En la práctica puede haber otros criterios que intervengan, por ejemplo, la presencia de ciertas cuplas o de vibraciones a una determinada frecuencia. Bueno, puede haber otros criterios que nos exceden. Nosotros lo vamos a hacer desde el punto de vista armónico, como si fuera un generador. Y entonces vos vas a calcular el valor cuadrático medio de la suma de todas las armónicas, o sea, el valor, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los casus nu, y vas definiendo cada una que es mejor. Entonces calcularás una primaria como si fuera arrollamiento concentrado diametral, te va a dar un valor que vos ya sabés que esa es la cota máxima, y después sí, tenés que ir un poco por prueba, ir tratando de encontrar alguno razonable.
A la vez, también tenés que ver que ese arrollamiento sea posible de realizar. Sí. Porque vos puede ser que te den alguno, qué sé yo, que un acortamiento de 3, por ejemplo, te da que el mejor armónico, el mejor contenido armónico en tu programa se hace acortando 3 bobinas y usando y después capaz que no encontrás cómo se puede encajar eso en la cantidad de ranuras que vos tenés en la máquina, ¿no? Y entonces tendrás que volver para atrás y decir, si bien este era el mejor, me tuve que quedar con uno anterior. Pero básicamente sí, hay bastante prueba y error. Las combinaciones no son tantas. ¿Sí? Bien, y la mayoría perfecto. se resuelven cuando empiecen a jugar con el arrollamiento se van a dar cuenta que no hay todas, no son todas las posibles, ¿no? Sino que rápidamente el número se te va a caer. Excelente, gracias. Bueno, voy a interrumpir mi video así hacemos más. Tengo más pantalla. Bueno, acá tengo el programa, ¿no? El programa se puede bajar del sitio AgroSuite. La verdad es que se baja un poco lento. Yo lo voy a subir una copia a un drive y lo voy a poner para que lo puedan bajar desde nuestro campus. Porque está bastante lento el servidor desde donde uno se lo quiere bajar y se corta. Tuve que bajar una segunda copia esta semana y me complicó bastante. Bueno, para cargar la geometría, yo estuve trabajando un poco esta semana y traté de crear usando los ejemplos que tenía el software. Voy a ponerlo así. A ver, voy a crear usando los ejemplos que tenía el software, creé algunos scripts que te ayudan, que nos van a ayudar bastante a crear el problema, ¿no? Abro el programa, yo pongo un nuevo archivo y yo con el mail te voy a enviar 2 scripts, ¿sí? Estos scripts se van a poder cargar usando esta ventana que es el Python Lab, que es la interfaz de scripting del programa. Entonces, bueno, entonces este pequeño script que está acá, ¿sí? Estos 2 archivos vos los vas a bajar y los vas a ir encontrando con el file browser donde los tengas instalados, ¿no? Lo que hice fue cargar toda la parte pesada de la configuración, ponerla acá, de forma tal de que todo lo que es pesado y repetitivo para cargar el modelo, lo puse, como les digo, siguiendo un poco la documentación del programa. La documentación del programa es sinceramente mala. Ahí hay programas, hay documentación, pero podría ser bastante mejor. Entonces, bueno, tenés una serie de líneas que arrancan en este script, tenés una serie de líneas que arrancan con las almohadillas esta de configuración, donde están los parámetros, y es lo único que vos vas a tener que tocar acá, ¿no? De este archivo de código. Y entonces vas a tener, los parámetros están en inglés, porque usé, como les decía, un archivo de donde partí, los distintos parámetros de la máquina, ¿no? Por ejemplo, entonces esta máquina tiene un diámetro del estator exterior de 35 centímetros, 25 centímetros el diámetro interior. Estos son datos que yo te voy a ir pasando, ¿no? Partida de una máquina de 24 slots, 24 ranuras en el estator, 2 capas, U es igual a 2 en el estator, un diámetro de 245 milímetros en el rotor, 16, bueno, tiene 16 ranuras, pero por ahora para calcular campo magnético no lo vamos a usar en este TP. La cantidad de capas del rotor van a ser 0, ¿no? O sea, ahora les cuento un poquito por qué y bueno, va a tener un eje. Y después tenés los parámetros de la ranura. Tenés los parámetros de la ranura. Por lo que veo acá, este es un archivo
Sí, está ahí. Bueno, cargado este TP, y cuando vos ajustes todos estos parámetros que están acá, entre estos dos, noten acá, ¿no? La notación, acá hay también notación de notación científica, ¿no? Como se cargan todos los lenguajes, ya lo habrán visto cuando estudiaban MATLAB usando la notación de exponente, ¿no? Bueno, vos les vas a dar correr. Vamos a volver al programa y ves, lo que hace este script es cargarte toda la geometría, te carga toda la geometría del problema, ¿sí? Entonces, que es muy tedioso hacerlo, bueno, y te crea 4 materiales predeterminados. La idea no es que te resuelva todos los materiales, sino que lo que hice fue, con estos materiales, te pone en cada área de interés, por ejemplo, en cada ranura, te pone 2 materiales, que son siempre los mismos, pero bueno, eso después ya es mucho más fácil después configurar. O sea, una vez que el material está puesto, es fácil configurarlo. Ahora lo vamos a ver que tener que ir a ponerlo. Entonces acá me creó mis 4 ranuras. Bueno, hay un problema técnico que todavía no pude resolver, que es que, ¿se acuerdan que hablamos de que los métodos finitos parten de generar una malla? Entonces, lo más probable es que si yo le dé a este programa que me genere la malla, me tira un mensaje de falla, ¿ven? Puede tirar varios mensajes de falla. Esto es porque los algoritmos que dividen una figura en mallas tienen algunos problemas, encuentran problemas en alguna área, ¿no? Por ejemplo, acá encuentra problemas. Yo encontré que, haciendo muchas pruebas, encontré que los problemas están acá en el área del entehierro y de la cabeza del diente. Voy a volver a crear la figura. Voy a volver a crear la figura poniéndole un diámetro, un entehierro mayor. Y ahora lo más probable es que compile bien. ¿Ves? Con un entehierro mayor logra crear la figura. Con un entehierro menor, no. No es un problema del tamaño. Si vos solo pones entehierro, es como un problema de la complejidad de la geometría del problema, ¿sí? Si vos le pones que sea liso, que el ratón y el estator sean lisos, no tiene muchos problemas, y casi siempre lo resuelve bien. Ven que, claro, acá el algoritmo, cuando tiene esta geometría compleja, empieza a dibujar más triangulitos, y ahí es donde no empieza a no cerrar. Por eso es que, bueno, hay algunos, les voy a pasar un script con 2 tipos de ranuras, algunos con estas ranuras y otros una ranura un poco más simplificada. Creo que voy a poder corregirlo, en algún lugar tiene que estar la configuración para pedirle que haga una malla muy chica. Ya probé bastante, todavía no lo encontré. Que es más, esto me lo topé cuando empecé a hacer el diente complejo, ¿no? Cuando lo empecé a aplicar en el problema real. Lo que ustedes van a tener que hacer, y tomen notas, si ustedes ven que el entehierro que yo les doy no funciona, agrándenlo. Y también tengo una variante con los dientes más simplificados. Este ejercicio es similar. Ahí le doy correr. Este script es similar, pero lo que hace es cambiar la forma de los dientes, ¿no? Y eso permite un entehierro un poco más chico. ¿Se entiende hasta acá? Profe, y en el caso de que Sí. no nos dé que la medida del entrehierro que nos da no la podamos poner en el programa, ¿agrandamos el entrehierro o usamos el otro script? Bueno, eso es lo que te iba a decir. Probá con los dos
Y si no, anda agrandando el lente hierro. Gracias. Sí, cualquiera de las dos soluciones va a estar bien. Bueno, así como está el programa, vamos a darle a calcular, tiene unos valores, bueno, creo que así como está no hace nada. Efectivamente ves que todas las soluciones son 0. Eso es porque las propiedades tanto de... ¿Se acuerdan que un material, en un programa de elementos finitos, un material es el material en sí, desde el punto de vista físico, más la corriente y la corriente que circula por él? ¿Sí? Entonces, todas las ranuras, que están divididas en 2 capas, tienen un material que tiene, ¿cómo es? Que si venimos a sus propiedades, está puesto en el Q rotor, bueno, Q rotor que no hay, el Q del estator, con el estator tiene una densidad de corriente igual a 0, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a tener que hacer yo para simular? Bueno, vamos a tener que elegir un instante de la corriente, ¿sí? Y entonces vamos a hacer, nosotros conociendo un instante de la corriente, vamos a tener 3 valores. Sabemos que en un instante del sistema trifásico tenemos 3 valores para las fases. Entonces, teniendo los 3 valores para la fase, vamos a tener que crear 6 corrientes, 6 materiales nuevos. Yo, por ejemplo, acá lo voy a hacer con uno, que va a ser, vamos a llamarlo U. Le voy a llamar U positivo, U por la fase U. Positivo porque por cada uno voy a tener uno que entra y uno que sale, ¿no? Entonces, va a ser U positivo y lo voy a poner en sus valores. Le voy a poner que es una fuente y la voy a escribir no como fuente de densidad de corriente, sino que la voy a escribir como fuente de... La voy a escribir como fuente de corriente total, ¿sí? Y entonces voy a poner lo que serían los amperes pira de este arrollamiento. Va a ser un valor alto en general, en el orden de los 1000. Ahora vamos a ver cómo lo ajustamos. ¿Por qué? Porque uno en un arrollamiento tiene muchas vueltas, tiene muchas espiras, ¿no? Acá, para simplificar el cálculo, se representa como que si fuera una sola barra que llevara toda la corriente. Si es una sola barra, es una barra de una corriente importante. ¿Sí? Bueno, y voy a crear, yo lo voy a hacer con 2 materiales nomás. Voy a crear un material que va a ser U menos, la fase U, corriente negativa, y va a tener valor menos 1000. ¿Sí? Claro, imagínate, después vos tendrías que crear un B y un W y elegir un instante, ¿no? Si vos, por ejemplo, elegiste 0 y el origen y elegís el sistema trifásico y el origen está en la fase U, bueno, uno va a tener un valor positivo, un poco como lo que vimos en el TP1, ¿no? No un poco, exactamente como vimos en el TP1. Y las otras 2 corrientes van a tener el valor negativo, contrario, bueno. Tenés que elegir un instante, ¿no? Del sistema trifásico. Una vez que definiste toda la serie de corrientes que vas a tener acá, tenés que ir viniendo a las barras que correspondan y ponerles la corriente, ves que ahora me aparecieron acá, tenés que ponerle el valor, ¿no? Por ejemplo, yo voy a imaginar que voy a poner 2 bobinas que están distribuidas una al lado de la otra y las 2 son diametrales. No es algo, nunca van a ser diametrales, pero para hacerlo más fácil en este círculo, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que esta máquina tiene 4 polos, entonces la bobina diametral estaría acá. Si estas 2 son
esta y esta tienen U positivo en la capa de abajo, esta y esta van a tener U negativo en la capa de arriba. ¿Sí? Ya con esta configuración de corriente, con esto yo ya podría calcular el campo magnético y ves que efectivamente ya se empieza a... ya empezás a ver un valor, ¿no? Bueno. Vamos a configurar algunos valores. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy haciendo? Sí, perfecto. Sí. Acá, obviamente, yo elegí estas bobinas porque no estoy siguiendo un modelo de desarrollo, ¿no? Ustedes van a elegir en qué bobina van cada corriente en base al instante que están simulando, en base a la configuración de arrollamientos que ustedes hicieron. Ay, disculpen, tomé un mate y me equivoqué cuando puse el micrófono. Bueno, vamos con otra, poner algunas corrientes más. Bueno, como eran diametrales, las siguientes, estas dos van a ser positivas, y negativa y negativa. Profe, me parece que la otra le quedó negativa también. Ah, sí, señor, acá puse una positiva y una negativa. Son dos positivas, dos negativas distribuidas. Vamos a simular. Bueno, y acá ya se aprecia, ¿no? Una configuración de campo magnético. Lo interesante a nosotros nos gustaría saber, vamos a ver un poco los gráficos que se pueden hacer. Esto es, ¿se acuerdan que la variable que nosotros teníamos que ver para ver el campo era la densidad de flujo, ¿no? Que es B, ¿sí? Y la componente real. Bueno. Uno puede hacer un gráfico, ¿sí? Lástima que uno en este programa solo puede hacer un gráfico lineal. Entonces, vamos a poner la densidad de flujo, magnitud, en 0, 0 y vaya en forma radial hasta, vamos a ver en el script, nuestro diámetro era 0,35. O sea que el punto va a ser 0, 0 y el punto I va a ser 0.40 metros, ¿sí? Con 200 puntos. Acá te lo muestra. Yo no quiero esa, quiero esta. ¿Ves que acá me muestra cuál es la línea que estaría? Fíjate que usé el diámetro y en verdad tendría que ser radio, por eso inteligentemente me dice. Entonces imagínate que yo quiero graficar ahí. Y ya que estamos, vamos a ir desde menos la otra longitud también. Le doy a aplicar. Y entonces el programa recorre toda esa línea y me grafica la densidad de flujo en ese lugar. ¿Sí? Bueno, obedece a esta. Acá nos vamos a encontrar con algunos valores, siempre nos vamos a encontrar con valores de sorpresa, que es que obedecen a la geometría y que uno está calculando detalladamente, ¿no? Los valores que tiene. Pero lástima que nosotros este gráfico no es el que nos interesa. A nosotros nos interesaría recorrer en este sentido, ¿no? Nos gustaría elegir un lugar entre línea y hierro y graficar en forma circular.
Bueno, lamentablemente no lo hace, pero nos da las herramientas para hacerlo. Entonces, vamos a volver al Python Lab. Yo te voy a pasar un segundo script que se llama para mostrar resultados. Pero acá hay una sorpresa bastante mala. Resulta que hay una ventana de consola que yo la cerré y no encontré por dónde abrirla. Entonces hay una ventana que mostraba los gráficos. Se ve que el programa tiene un bug en esto. Ya probé desinstalarlo, volví a instalarlo y algunas cositas más. El programa tiene un bug que cerré la ventana de gráficos y no lo puedo ver. Así que lo voy a compartir después. Lo voy a hacer en una computadora virtual o en otra computadora para poder mostrárselos. O bueno, tratar de arreglarlo. Pero entonces, este script va a hacer dos cosas. Primero, va a guardar todos los valores, va a mostrarte el gráfico. Vos lo vas a tener que parametrizar usando a qué radio querés hacer el gráfico y con cuántos puntos. Esto ya lo podemos poner acá. Vos lo vas a parametrizar con qué radio y con cuántos puntos querés hacer el gráfico. Y esto te lo va a recorrer, te va a mostrar el campo. Este campo te va a dar la proyección sobre el versor radial, ¿no? Entonces vas a poder ver si el campo entra o sale del entehierro. Hay que hacer un poquitito de cálculos, porque el programa trabaja con las coordenadas X e Y, ¿sí? Entonces hace un pequeño cálculo acá y lo proyecta sobre un versor. No tendrías que tocar mucho este script, salvo que quieras sacar más resultados, quieras ver algunos detalles más. El código de los dos scripts está hecho de una forma muy lineal y muy sencilla, no usa nada, ningún artilugio de programación más allá de los muy básicos. En eso se parece un poco, es como código inspirado en MATLAB, que es un código accesible para cualquiera que se quiera meter y en un ratito entiende lo que está haciendo. Así que uno podría extenderlo para obtener la figura. Y la otra cosa que va a hacer este script te va a mostrar en la pantalla la lista de valores, te va a mostrar la lista de todos estos valores con los cuales construyo el gráfico, con los valores de campo. Entonces esos valores vos los vas a poder copiar y pegar en el Excel, en el MATLAB o en cualquier otro programa que a vos te interese y te voy a dar la libertad de elegir algunas conclusiones más y a ver algunas... al final lo que vamos a tener que hacer es, me vas a tener que, en base a ese campo, mostrarme qué diferencias hay con el cálculo teórico, qué nuevos armónicos notás que aparecen, que no se tuvieron en cuenta, por qué pueden ser. Y como premio, el que quiera el 10 tendría que hacer un análisis de armónicos de esos valores y mostrar todos los armónicos y compararlo en una tabla contra los que aparecieron en la teoría, contra los que resultaron en la práctica. ¿Sí? Eso sería como usando cualquier herramienta, ¿no? Hay herramientas en la web también. Ustedes, como les digo, habrán usado MATLAB en cálculo numérico Octave. Creo que ahora están usando Octave hace tiempo. Pueden usar también alguna herramienta basada en Python. Mismo acá, estoy seguro que acá por las herramientas están, ¿no? O sea, si vos seguís buscando cómo hacerlo acá, lo puedes hacer mismo en este programa. También podrías modificar este script para hacerlo. Bueno, hay varias formas. Sé que el Excel tal vez un poquitito te va a limitar en eso, que es lamentable porque es una herramienta que todos tenemos, pero con muchas otras herramientas creo que sí lo vas a poder hacer y obtener ese análisis de los armónicos. ¿Consultas hasta acá?
¿Hola? No, por ahora ninguno. No, por ahora no. Juan. Bueno. ¿Cómo lo ven, Daniel, Marcelo? Ya lo charlábamos, yo lo veo bien. Lo que por ahí podemos hacer para darles un poco más de soporte es una pequeña guía, ¿no?, de los pasos a seguir. Sí. Pero está claro, digamos, ¿no? Claro. Un poquito también agarré y por eso, bueno, esta clase me acordé de grabarla justo a tiempo para que también quede como soporte. Y bueno, después, como le digo, depende de ustedes y de cómo quieran plasmarlo. El informe lo dejo libre, tiene que tener el encabezado y el formato de la facultad, pero después el contenido de él, pongan. Tampoco nada excesivo, ¿no? No se metan con la teoría en el informe. O sea, vayan a los cálculos que ustedes consideren, aplicar las fórmulas que ustedes consideran y algún pequeño párrafo explicándola por qué. No quiero que sea una cosa que se alargue describiendo aspectos de la teoría del problema, ni que sea un trabajo excesivo. Me gusta más como que plasme lo que ustedes hicieron, no hacer informe por hacer informe. ¿Me explico? Sí, que sea una conclusión. Y obviamente que sí, conclusiones, ¿no? Claro. Perfecto, clarísimo. Lamento mucho este problema que tuve con el software, que no puedo mostrar el gráfico. Se empieza a ver claro cuando ya lo haces, el gráfico alrededor del círculo, alrededor del radio, se empiezan a ver claro cómo aparecen los polos y cómo aparecen armónicos que se pueden apreciar acá, ¿no? Por ejemplo, vos ves acá cómo el campo está afectado por la forma de los dientes, ¿no? Entonces aparece un poquito de distorsión. Voy a probar a ver acá. Esto está... quería mostrar, bueno, que hay otra forma de sacar valores. Otra forma de sacar valores es manual, ¿no? Es tocar una de estas opciones. Esta es el valores locales. Estas son integrales de volumen y superficie. No las puedo usar muy bien. Con esto podés sacar hasta la cupla que produce la máquina. Entonces vos podés ir parándote acá y ves que en esta región aparecen los valores de campo. Algo que se nota, ¿no?, es como el campo se concentra enormemente en las esquinas, ¿sí? Esto es porque el material, nosotros modelizamos el material como un material lineal. Podemos configurar el solver para que no sea lineal. Podemos usar cuando te metes con un resolvedor que no es lineal, puedes tener otros problemas como de convergencia, pero bueno, acá no podemos. Es un poco difícil configurar un material que... A ver si puedo agregar un material, no me acuerdo si tiene una librería de materiales, que sean saturables. Tenés que crearlos vos en otros lados. Lo puede hacer porque precisamente soporta materiales no lineales, pero bueno, no están tan accesibles, ¿no? En el modo de entrada. Y bueno, entonces, como te decía, vos podés ir recorriendo también, obtener valores, pero quería ver un poco, si yo dibujo una línea en este sentido,
que podamos ver el campo. Y bueno, esto lo podemos hacer fácil, podemos tomar las coordenadas. (1,175) E-1 y 0 ni. Y este otro punto aquí, 9,96 y es 6,63 E-2. Entonces voy a hacer una... E-2. ¿Qué me faltó? No me tomaba el menos del... Esta no sería la línea que... E-2 en ambos casos. Acá. Ahí está, ¿ves? La liñita, ahí la puede configurar donde la queremos usar. Entonces vos fíjate cómo agarra y cómo presenta, por ejemplo, acá hay un diente, entonces te lo presenta, acá vuelve a bajar, tenés una pequeña discontinuidad que está asociada, como te digo, a la forma del problema. Y acá se simplifica bastante porque bueno, más o menos se simplifican por la presencia del lente hierro, ¿no? Pues también hay otros problemas, ¿no? El lente hierro también hace que el campo salte del diente al rotor, ¿no? También, entonces ahí te lo complica un poco más. Bueno, ¿quieren hacerme alguna consulta? No, yo por lo menos no, Juan. Bueno, yo voy a mandar entre hoy y mañana, mañana por la mañana voy a enviar los mails a todos los que se hayan anotado. Los que todavía no se hayan anotado, empiecen a mandar el mail. Así vamos comenzando con esto. Vamos a tener 2 meses para ir haciéndolo. Me parece bien, si es 2 de junio, el 2 de agosto, parece una buena fecha, ¿no? Que justo después quedan las vacaciones en el medio, quedan algunas cosas más quedan bastante tiempo, ¿no? Para ir haciéndolo. Lo que quieran. ¿Cuándo, perdón, profe, que se me cortó justo? Para 2 meses, ¿no? De acá al 2 de agosto. Ah, perfecto. Ya sé que esto... No, tratemos de que nadie se atrase. Los que quieran tenerlo en promoción, menos que menos. No se les ocurra atrasarse. Daniel, no sé si querés dar algún otro comentario respecto a la gestión del trabajo.
No, la verdad en general lo veo bastante bien. Creo que con esto va a cerrar mucho mejor los temas ya dados y vistos, tanto con la teoría como el laboratorio que hicimos el sábado también, ¿no? Además te da, el que se quiere meter y empezar a jugar un poco también va a estar viendo todas esas diferencias. O sea, con simplemente cambiarle la intensidad de la corriente va a ver bien cómo se intensifica el campo en cada lugar. Y lo que está bueno también esto es de probar los distintos arrollamientos. Por ahí lleva un poco de tiempo cambiando ranura por ranura, si hacen distintas distribuciones, pero bueno, el que por ahí le gustó el programa y quiere intentarlo, está bueno también. Sí, no te creas que lo evalué, obviamente, no antes de hacerlo, y lo que me pareció pesado era cargar toda la geometría, que por eso al final lo automaticé. Pero una vez que están todos los puntos y creando nuevos materiales, creando nuevos puntos de corriente, eso se hace rápido, sí. En un ratito uno lo va Sí, por eso. Por ahí el que, te digo, el que lo va a hacer es el que lo encuentre curioso, digamos, ¿no? Ya. Que incluso lo que yo les decía, lo mismo esta clase, también alguno dirá, pero pucha, este software es malo o no es. El problema que se resuelve es difícil. Los programas hay algunos más avanzados, obviamente hay algunos más. Los más avanzados de estos, que no tienen algunos de estos problemas, pero tienen otros, tienen 1 trillón de opciones, ¿no? Y hay gente que solo se dedica a ese módulo. Por ejemplo, un programa de diseño industrial muy usado por las empresas grandes es el CATIA. Estamos hablando de empresas como Boeing, Airbus, las automotrices, ese tipo de... y entonces el que hace diseño con el programa no conoce el módulo de elementos finitos. No sabe cómo manejarlo, de lo complejo que es. Y hay gente que está especializada en ese módulo. Y aún así, consultando en internet por algunos problemas, son comunes te das cuenta que son comunes a todos los software. Que el algoritmo de triangulación, por ejemplo, falle con una geometría, no es que el algoritmo sea malo, sino que todavía hay gente, vos buscás y todavía hay gente que está investigando nuevos algoritmos y nuevas posibilidades de triangular o de hacer otras figuras, no solo los triángulos, nuevos refinamientos y nuevos mallados para poder resolver esto automáticamente. No es un tema cerrado este cálculo, ¿no? Así que, como le decía, es un área, tiene una cierta dificultad, que está relacionada a que resuelve problemas de ingeniería reales, ¿no? Es una herramienta que trata de capturar un poco las dificultades de la vida real, por decirlo de alguna forma. Bueno, si no hay más consultas, entonces yo los dejaría acá. Subiría esto, voy a subir el software y empezar a enviar los mails con los grupetes y con los datos para cada uno. Yo por ahí, Juan, si me permitís, aprovechando por ahí que hay un poco de tiempo, el tema de los grupos, de los trabajos prácticos, yo le respondí, se formaron solamente 2 grupos, por lo menos con los que me mandaron a mí, y quedan quedan 2 más o menos, según el listado de alumnos que hay, ¿no? Por favor, los que quedan saben quiénes son y traten de ya cerrarlo en este día, para el sábado ya tenerlo, para poder hacer el informe. Y los 2 responsables, ¿no? Los 2 responsables por cada grupo para hacer el TP número 1. Profe, nosotros creo que somos el grupo 2, ahí te envío lo de los responsables. Bueno, dale. Vos sos Agustín, ¿no? Agustín Peña. Sí, creo que sí.
Listo, dale, reenvíen eso. Recuerden la fecha de entrega, ya está hecho en el aula virtual, donde van a estar entregando, ¿no?, el trabajo práctico, con la fecha de vencimiento que acordamos el sábado, ¿no? Que es el 30, miércoles 30. Miércoles 30, inclusive tienen el área de entrega de trabajo práctico habilitado. Ahí ya se cierra. Tengo Miren una qué consulta, bonito. profe, que lo estábamos charlando con los chicos en el grupo y no les había quedado claro. A mí se me cortó la luz y no me pude conectar. Me dijeron los chicos que habían grabado la clase del sábado, pero no sabían si le iban a subir o... ¿Vos decís la del laboratorio? La del laboratorio. Sí, Juan, ¿puede ser que vos tengas el laboratorio? Sí, la tengo yo. ¿Lo grabaste? Ah, listo. Bueno. Sí, la subimos. Se sube. Muchas gracias. Se sube. Sí, en el aula virtual está la presentación. Yo le subí la presentación, las imágenes de las señales que se tomaron en el osciloscopio. O sea, ya tienen todo. Tienen la guía y no necesitan nada más. Así que ya se pueden poner a elaborarlo tranquilamente. Bueno, miren qué lindo queda con una visión de flechas, ¿no? La visión de flechas es simplemente, siempre es ilustrativa, ¿no? No aporta mucho es una visión cualitativa, ¿no? No aporta mucho a lo cuantitativo. Pero bueno, se puede ver. Una primera conclusión, ¿no? Que ya nos tendría que parecer un poco obvia, pero hasta que uno no la ve, no es tan obvia, es que el polo no se forma. Estas son las bobinas que tienen corriente, ¿no? Que el polo no se forma debajo de las bobinas que tienen corriente. El polo se forma en medio de las bobinas. Justo debajo de las bobinas donde hay corriente es como que ahí cambia el sentido del campo, ¿sí? Y vos tenés la zona de campo uniforme, es la zona que está entre medio de los polos. ¿Ves que acá sí se aprecia muy bien, ¿no? Incluso podemos poner unos vectores chiquititos para poder apreciar con más. Ves que acá la cantidad de vectores y el tamaño son uniformes, son razonablemente uniformes, ¿no? Bueno, entonces acá hay una visualización rápida de cómo el campo es bastante parejo entre los arrollamientos y justo debajo de los arrollamientos es donde cambia Claro, nosotros lo representamos con una línea recta, ¿no? Decimos tac, tac. No es así, ¿no? Sino que hay estas líneas de campo que están acá, ven que acá hay un circulito que se puede decir que se cierra. Esto es lo que llamamos el flujo disperso, que es flujo que no penetra en el rotor. Si pusiera vectores muy chiquititos, también, bueno, ves que acá incluso hay estos vectores, hay un buen flujo acá y hay mucha concentración de campo que no penetra en que se mantiene circulando en el hierro, ¿no? Bueno, ahora sí, si no hay más, los saludo. Bueno, buenas noches.